Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a ¿Qué hacemos con los pesos? ¿Y qué programa que vamos a hacer hoy, luego de un viernes increíble con los anuncios? Porque hubo acuerdo con el fondo, se conoció un poquito más la letra chica y el fin del cepo. Un viernes que te diría un viernes histórico. ¿Pero por qué? Podemos decir que el viernes fue el relanzamiento del gobierno. Un gobierno que había sido muy efectivo en frenar una herencia económica espantosa, irresponsable, y había entrado en una zona de agotamiento, que lo veníamos marcando en los últimos programas, que faltaba algo que no cerraba y el gobierno estaba justamente corriendo para poder cerrar un acuerdo con el fondo, y atrás de ese acuerdo con el fondo venía el resto. Hay que entender que el modelo que sirvió para contener lo urgente ya no acumulaba reservas y eso preocupaba muchísimo. Estaba pisando demasiado el tipo de cambio y empezaba a generar un nivel de estrés financiero que se notaba en la rotación de portafolio y creciente dolarización. Las últimas semanas fueron muy, pero muy complicadas, donde el Banco Central estaba perdiendo reservas que no tenía, donde se estaba todo mirando a ver qué podía pasar o qué cambio, y se le sumó también todo el estrés que vino con todos los aranceles de Trump, que le pegaba mucho más a toda esta etapa de transición de la Argentina. Por un lado, el ministro de Economía, y lo dijo el día viernes en la conferencia de prensa, dijo que todo esto más o menos lo tenía cerrado hace muchos meses, pero bueno, el mercado, los argentinos y todos estaban bastante, temerosos. Desde diciembre la presión era cada vez más visible. El crawling peg, el dólar atrasado, la baja del impuesto país, la falta de señales claras empezaba a trabar ese proceso de estabilización que uno decía, algo falta. Y el modelo, no había dudas que necesitaba, el gobierno lo llama una fase 3. Por ahí, a mí me gusta más decir, una calibración del programa que hacía agua en toda la parte monetaria, simplemente porque no había reservas. La llegada de dólares frescos del Fondo Monetario Internacional, bancos internacionales, la renovación del swap con China refuerza la idea que el plan tiene respaldo. Que eso es lo importante, no son solamente palabras, porque el respaldo, estamos hablando, respaldo internacional y respaldo de dólares. Y que por primera vez en mucho tiempo el equilibrio fiscal y la estabilidad monetaria no son simples palabras o deseos, sino que son eje de esta estrategia que estamos viendo. Obviamente esta es excelente noticia, la salida del cepo, que lo vamos ahora a mencionar en el programa y vamos a ver un montón de cosas. Bueno, arranca, como dijo el ministro, una nueva fase, se empieza a recalibrar el programa. Bueno, todavía faltan un montón de cosas por delante. Y me adelanto algo que vamos a ver cuando abran los mercados, que estamos todos viendo, a ver, algunos tienen el dólar cripto que miran la cotización. Me adelanto que seguramente los bonos y las acciones rebotarán con fuerza, el riesgo país también nos imaginamos cediendo con fuerza, son muy buenas noticias. A ver, no sé si llamarlo euforia, pero realmente le da lo que le faltaba a un mercado que estaba muy golpeado. Y lo que va a leer el mercado, que hoy hay una coherencia y esta vez encontró señales claras. Obviamente el contexto internacional tampoco es el mejor y obviamente va a debutar esta fase 3, que hay un montón de dudas, pero dudas enormes. ¿Cuánto va a abrir el dólar el día lunes? Esta es la especulación y vos preguntarás en tu caso, no, va a abrir a 1.300, 1.200, 1.100. Bueno, hay un montón de dudas que la vamos a tratar de aclarar en el programa. Así que esta noche está con nosotros Orlando Ferreres, que le tocó ocupar el viceministerio de Economía. Paula Bugía, también analista del mercado, obviamente de estar ahí. A ver, vamos a ver si jugamos una apuesta. ¿Cuánto baja el riesgo país la primera semana? ¿Cuánto se van los bonos? Y Walter Brown, también periodista económico. Así que un programón, y después tenemos preparado un Zoom, una persona que le tocó también ocupar uno de estas, la botonera roja en algún momento. Walter, bienvenido, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, Mariano, gracias por la invitación. Bueno, mucha expectativa, ¿no? El viernes. Muchísima, ¿no? Bueno, por lo menos se cortó con la ansiedad previa que había durante las últimas semanas, esperando la definición del Fondo Monetario por un lado y sobre todo la definición de política monetaria del Gobierno Nacional, que fue anunciada en todos los límites, ¿no?, que se podían esperar, con el Banco Central, con el ministro Caputo, teniendo definiciones, y bueno, y ahora hay que esperar cuál es la reacción del mercado. Lo señalaste, ¿no? El debut, ¿no? ¿Cómo van a empezar estas medidas y cómo pueden llegar a sortear, bueno, la gran dificultad que vos también marcaste, que es la que presenta hoy el mercado internacional, ¿no? En un escenario en el cual no es el ideal
para hacer grandes cambios, pero la Argentina no necesitaba. Bueno, vamos a ir desmenuzando las medidas y también entender más allá de, a ver, cómo se traslada la buena noticia a tu realidad. Sabemos que todavía la economía, las proyecciones dicen que la economía va a crecer, todavía le está costando la economía real. Si esto va a generar todavía mayor inflación, que también el viernes nos encontramos con un dato de inflación que sorprendió a todos, altísimo. Entonces, bueno, un 3,7 donde se esperaba un 2,9, un 2,8, un 2,7. ¿Cómo sigue el tema de la inflación? Bueno, hay un montón de cosas, pero bueno, vamos a tratar de explicarlos acá. Paula Bugía, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo estás? Está bien, con expectativa, digamos, expectativa de mercado. ¿Estás esperando que abra la pantalla de Bloomberg? Sí, no, ansiosa, contenta. Me parece que es un paso con mucho coraje, pero creo que a la larga puede ser positivo. Es un juego que en algún momento el gobierno se tenía que animar a jugar y creo que le puede salir bien, más allá de que obviamente podemos llegar a tener algunos meses todavía con inflación altas, pero creo que es positivo. Es interesante lo que decís, Paula, porque una de las especulaciones que había, y el presidente lo había dicho, vamos a salir el cepo después de las elecciones. No va a haber un salto del tipo de cambio hasta después de las elecciones. Bueno, todo eso no sucedió, más allá de la plata que entra el acuerdo con el fondo, que también recordemos que también este acuerdo era una necesidad del gobierno, pues se estaba quedando sin nafta, se estaba quedando sin reserva y no podía resistir un tipo de cambio que se estaba quedando atrasado, por más que el gobierno no lo reconocía, lo está reconociendo de que este tipo de cambio. No sabemos cómo va a abrir el dólar el día lunes, pero seguramente va a abrir por encima de lo que hoy está el dólar oficial. Orlando, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por invitarme. No, un placer. Bueno, una batalla más de las tantas que Yo creo que escuchaste. sí, es una batalla difícil, pero creo que había que darla, no había alternativa. Por más que, como dijo Bugía, podríamos tener algunos meses de inflación alta todavía, que pueden venir, pero no muy grande. O sea que nosotros tenemos la segunda semana del mes, pero con esto cambia bastante la perspectiva para el mes de abril, porque puede dar más alta. Y la brecha entre 1.000 y 1.400 me parece que está bien también, es bastante amplia, de 40%, para entrada y salida del Banco Central en esa operación. Me parece que es un intento difícil, pero ya no daba para más, porque estaba vendiendo muchos dólares el Central al precio oficial. Bueno, es interesante, a ver, es muy difícil pensar el lunes, viste, van a estar todos, cualquiera que tenga algún peso, hasta el curioso va a querer probar comprar como era antes. ¿Te acordás cuando comprabas dólares a través del banco y no a través del MEP y todo eso? Así que aunque sea un dólar vas a comprar. ¿Cómo va a abrir el mercado cambiario? Es difícil, ¿no? Porque uno dice, bueno, si se queda corto, se llevan todos los dólares. A ver, se estaban llevando los dólares a 1.300, a casi a 1.400 se lo estaban llevando. Así que si abre a 1.200, creo que se van a vaciar todo el préstamo que todavía no va a llegar el lunes del Fondo Monetario. Claro. ¿Cómo te imaginás? Porque también el lunes seguramente los sistemas de los bancos no van a estar operativos, porque esta es una noticia, entonces puede haber una demora, ¿no? Puede haber una demora. Nosotros es difícil calcular qué valor, pero por lo menos 1.275 va a estar seguro. O sea que ese sería como un valor intermedio. De arranque, claro, intermedio. Y ese sería un valor que le daría bien al ministro, me parece que también al presidente, pero bueno, es difícil establecer entre 1.000 y 1.400 cuál va a ser el valor que el lunes vamos a tener con las debilidades que tiene el sistema bancario para organizar todo esto, ¿no? También es muy difícil cuando vos pones a ver, me imagino que el tema de las bandas sería bancar la banda. Bancar la si vos banda. Debutás 1.275 y después te quedaste corto, empezás también con las expectativas negativas del tipo de cambio, por más que tengas bandas, ¿no? Claro, efectivamente. Bueno, pero todo eso lo vamos a ir viendo día por día. Es difícil poder pronosticarlo, digamos, en este día. O sea que cuando veamos el lunes cómo abre, ahí recién vamos a saber la verdad. Pero nosotros calculamos que puede estar en ese valor, en 1.275, 1.300. ¿El tipo de cambio se va a seguir apreciando? ¿Sigue siendo esa estrategia del gobierno para pisar la inflación? ¿O con todo esto dicen, bueno, de alguna manera elimino la brecha, va a estar un dólar más alto, claro, sí o sí voy a tener que convalidar más inflación, que uno puede decir, bueno... Eso seguro. Eso está descontado, que va a haber mayor presión
con el tema de los precios, porque a ver, el dólar oficial va a sufrir un salto devaluatorio, eso le pega a los precios desde ya. Pero ¿cómo te imaginas la estrategia? Porque hoy justamente los que miraban el tipo de cambio le decían al gobierno, mirá, estás destrozando la economía en algunos sectores, estás apreciando mucho, los costos en dólares. ¿Cómo va esa recalibración del mercado y de la economía? Va a ser interesante y el tema es cuánto tiempo va a llevar. Claro, efectivamente, el problema es el tiempo que lleva. Yo creo que ahora cuenta con los recursos, o va a contar con los recursos, como para hacer frente a cualquier eventualidad, pero me parece que tardó bastante en definirse. La definición es buena, pero es un poco tarde, en mi opinión. Yo no pensé que lo iban a hacer ya a esta altura, porque llega la inflación justo con las elecciones que van a hacer en mayo en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, eso te dice, a ver, o vieron que el momento era justo o no había otro momento. No había otro que momento. Si no, más adelante iba a ser peor. No creo que hubiera otro, era la alternativa. Todo o nada. Yo creo que se jugaron. Es valiente jugarse, pero es bastante difícil. Walter, ¿me ayudas un poquito para enumerar algunas de las medidas? A ver, para bajarlo a tierra, obviamente la salida del cepo es el título, ¿no? Sí, para las personas humanas, ¿no? Recordemos que todos aquellos que quieran ir ahora a comprar dólares, lo señalaste, van a poder hacerlo libremente cuando los sistemas estén funcionando, que es lo que esperamos ocurra rápidamente. No así las personas jurídicas, ¿no? Sí también hay una medida importante que tiene que ver con el tema de los dividendos, que se van a poder empezar a girar los dividendos desde los ejercicios fiscales del 2025 en adelante. De acá en adelante se empieza a normalizar y de atrás se buscará la forma con un BOPREAL, ¿no? Ya se habló de una emisión de BOPREAL para ir atendiendo todo el stock que quedó de dividendos bajo el cepo. Y esa era uno de los reclamos que tenía el Fondo Monetario, precisamente, ¿no? Que se vayan librando las restricciones cambiarias. Eso te diría que son las más importantes, además de, obviamente, del tipo de cambio dentro de las bandas de 1000 a 1400 y que el Banco Central va a salir a intervenir cuando toque en alguno de los extremos de la banda. En el medio lo va a dejar fluctuar, ¿no? Bueno, vamos a estar todos atentos a ver cómo interviene todo eso, ¿no? El Banco Central, ¿eh? Por lo menos el poder de fuego ahora lo tiene. Lo tiene. ¿No? Espero que no se lo gaste, ¿no? Sí, no, digamos, cuando vos sumás lo que es la libre disponibilidad del fondo, más multinacionales, más posibles repos, estás hablando de 20.000 millones de dólares. Creo que es un poder de fuego como para que ayude al mercado cambiario a no irse de rosca, ¿no? Sorprendió también los 15.000 millones de libre disponibilidad. Sí, con 12.000. Eso, digamos, superó. Con 12.000 entrando ya en el primer giro del día martes del Fondo Monetario, más algunos otros miles que se fueron sumando, ¿no? De organismos financieros no internacionales, la renovación del swap con Eso China. fue muy bueno, importante. Ir armando ese volumen que había, ¿te acuerdas que había dicho el ministro Caputo que íbamos a contar con 50.000 millones en reservas brutas? Bueno, entre a nadie le daban montos, los números, ¿viste? Decía, ¿dónde va a sacar? Entre estos montos se va acercando un poco a esa cifra para tener el respaldo necesario para atender la demanda que venga, porque hay que ver ahora qué es lo que pasa desde ese lado, ¿no? No solamente las personas humanas, sino cómo van a responder las empresas y cómo van a atender, y otra de las medidas importantes que no mencionamos recién, cómo va a atender el agro, el sector exportador, esta decisión de eliminar el blend y entrar directamente en el mercado con un tipo de cambio libre, ¿no? Bueno, todavía no se... A ver, no es que no se conoce, que ver realmente qué es lo que le pide el fondo al gobierno, la verdadera letra chica de los hitos que tiene que cumplir. No se conoce. Sabemos que el tema ya de sacar el blend por lo menos va engrosa las reservas en pos de sacrificar la inflación. Quiere decir, más allá de, me parece que el gobierno perdió también parte de la épica que venía diciendo, no voy a devaluar, de inflación. Acá hay muchos economistas que la pifiaron también, que venía diciendo no, va a estar por debajo del 2, que va a ser algo innegociable. Bueno, ganó la necesidad, ganó la urgencia y bienvenido, porque hubiese sido peor, como ya hemos tenido muchas veces, el tosudo. A ver, la realidad se impuso o era parte de la fase. Yo creo que los gobiernos no te pueden decir los pasos siguientes, pero se había agotado el modelo económico y ahora vamos la fase 3, un nuevo modelo. ¿Coincidís con esto? Es un nuevo modelo que es necesario y que era útil para poder responder por parte del Banco Central a todas las demandas que había. El último día, el viernes, creo que se vendió 300 millones de dólares el Banco Central. O sea, ya no daba para más eso. Y el Banco Central y el Ministerio de Economía trataban de poder llegar a las elecciones sin hacer un ajuste, pero no les dio el tiempo.
Hay un tema también que no se habló mucho, a los que estamos en el mercado sí, ¿se acuerdan? Hubo un programa, nosotros te contamos cuáles eran los puntos que se tenían que dar para que el gobierno vuelva al mercado, que pudiera bajar el riesgo país. Uno decía, bueno, no va a pasar ahora. El riesgo país estuvo sufriendo mucho con todo el tema externo y también la falta de definiciones del fondo y todas estas cosas todos los ruidos que había en el mercado de evaluación o devaluación, salía el cepo, etcétera, etcétera. Superó los 1000 puntos. No le dio tiempo en el cierre del mercado, digamos, descomprimió un poco, pero estuvo arriba de los 900 puntos. Y acá está la especulación, ¿no? Si lo baja, por ejemplo, 800 sería, digamos, sin esta noticia, me suena poco. Sí. Me parece que vamos a ver una baja muy importante del riesgo país, mucho más acelerada. Por ahí no va a pasar en los primeros días, pero a medida que empieza a llegar la plata. ¿Y quién te dice que el gobierno en muy pocos meses, te diría hasta antes de las elecciones, puede empezar a colocar deuda y ahí empieza a cambiar, me parece, viene la otra fase? ¿Cómo te imaginas, Paula, Orlando, Walter, ese riesgo país? 900 puntos tenía una sobrereacción más por el despelote de afuera, bueno, y el despelote de adentro también, las dos cosas. Un riesgo país de 500 puntos básicos no es una locura, tenerlo en el corto plazo. No, yo creo que lo que hay que monitorear es si con este nuevo esquema acumulas reservas, cuánto acumulas, y eso es lo que va a permitir qué tan rápido bajar el riesgo país. Yo creo que con un riesgo país de 600, 500 ya podés pensar en salida de mercado. No tienen grandes necesidades para este año, entonces tampoco tienen que apurar la situación. Pero sí, yo creo que Argentina puede llegar a un riesgo país de 500 sin demasiado esfuerzo, si hemos una acumulación de reservas, aunque no sea extraordinaria, pero que no haya más este drenaje que estuvimos viendo, ¿no? Sí, y entiendo, a ver, la flotación en banda fracasa si perdés reservas. Claro. Eso está claro. Que esto pasaba, ¿se acuerdan? La flotación de Sandleris, que es media impuesta, que el gobierno no estaba de acuerdo, que en un momento dijimos, bueno, sacamos las bandas. Y a otra cosa. Y a otra cosa. Entonces, la banda sirve justamente que cuando compras, cuando vendes, que busque ese equilibrio. Así que vamos a estar atentos con eso. Y ahí el mercado va a buscar el precio de equilibrio, ¿no? Y ahí se va a determinar también cuándo baja la inflación y un montón de cosas. Claro, eso va a ser complejo por la inflación, porque también esperar hasta el momento de las elecciones para hacer este ajuste fue un poco riesgoso para el gobierno. Tuvo que esperar hasta el último momento, prácticamente no tenía más tiempo. O sea, fue muy valeroso, pero arriesgado. Creo que está bien, pero yo creo que la inflación va a ser bastante alta en estos 2 o 3 meses. ¿Puedo hacer una pregunta? Usted que es un experto en inflación, creo que hay una teoría de que ya los precios habían acomodado al dólar libre de cerca de 1.300 y que tal vez ahora el pass-through a la inflación no va a ser tanta. ¿Usted no coincide con eso? ¿Usted piensa que mucho...? No, yo creo que va a haber alguna inflación, porque sobre todo en el campo, por ejemplo, va a aumentar la soja, va a aumentar el ganado, todo ese tipo de cosas no estaba traspasada a precios. O sea, otras cosas sí que son más manejables, pero estas que son la gran producción argentina, como es la agricultura, la ganadería, no estaba traspasada. En la carne hubo un aumento, pero no tanto por tipo de cambio, sino por falta de oferta, ¿no? Gracias. Bueno, es interesante, ¿no? Sí, hay una apuesta ahí del gobierno de que la caída del precio del petróleo internacional termine influyendo en una caída del precio del combustible, que no se ha visto todavía, pero habrá que ver si no pasa y de esa forma poder compensar un poco las subas que se van a dar con este movimiento del tipo de cambio, ¿no? Pero bueno, es un detalle que puede afectar el tema de la logística, para contener un poco los precios, pero hay que ver hasta qué punto se puede sostener después de un 3,7, ¿no? Porque el arrastre, un 3,7 además que sorprendió mucho. Y sorprendió mucho. Y que nadie habló porque quedó solapado con... Particularmente por lo que fue el alto nivel que tuvo el rubro educación, que bueno, es una vez por año, en el inicio de las clases, pero fue un 21%, con lo cual es un aumento muy considerable, pero también por el aumento de los alimentos, ¿no? 5,9%, o sea, ya estamos por encima del nivel general, y hay que ver ahora cómo todo este movimiento cambiario termina afectando al resto de los productos de los que se producen en el campo particularmente, ¿no? Que son los alimentos. Hubo, sabemos, el día viernes, ¿viste? El día jueves tranquilo, el mercado, bueno, todo zigzagueando con todos los despelotes de afuera, y Argentina se descolocó el día viernes antes de los anuncios,
como siempre pasa, se filtró parte de la información, ya venía la cobertura de futuros volando, viste que no vamos a devaluar. Bueno, ahí lo tenés, los ganadores también del dólar futuro, los ganadores también de las acciones que subieron muchísimo, los bonos también, pero ahí vimos YPF, Central Puerto, todas arriba de Galicia, Macro, todas las acciones, hablo de afuera más que nada, la plaza local también, pero vimos ya 2 cifras también, sí. 9, 10, 12, claro. Digamos, algo interesante. Entonces, primero con el ajuste de precio que hubo, Paula, te pregunto, porque tenías una acción de YPF a 40, después estuvo casi 25, un poco más, llega a casi 20, cerró en $30 más o menos. Puede haber subas importantes. Sí, creo que es muy importante. Yo creo que el año pasado, yo decía siempre que la suba de Argentina era idiosincrática. Yo dije a principio de este año que íbamos a acoplarnos al mundo. Trump empezó con las medidas y con el beta que tenemos nosotros, realmente nuestro ajuste fue mucho mayor. Y yo creo que después de las medidas que escuchamos el viernes, más la corrección de precios, la suba argentina vuelve a ser endógena. Entonces yo creo que podés tener una recuperación muy importante en todos los activos argentinos, en bonos y también en acciones. Se va a dar el cuadrito, mostraron en el programa que decía si baja el riesgo país, si tenés un bono largo, y estamos hablando de captar una ganancia de corto plazo de 15, 20, 25% en dólares. Así que el mercado el lunes va a ser frenético, vamos a estar atentos todo al dólar, a las acciones, a los bonos, al riesgo país. A las tasas también. A las tasas también. Atención a las tasas. Hay licitación el lunes. A las tasas, a ver cuál es la nueva tasa, que eso no hablamos también, que también termina anclando todo el programa. ¿Cuánto van a subir las tasas? ¿Okay? Para contener también un poquito el tema, el tema de las bandas, el dólar. Sí, el lunes hay licitación de LECAPs cortas. Yo creo que según cómo vean el tipo de cambio, qué tasas van a convalidar. Las tasas obviamente en el mercado secundario se estuvieron subiendo, así que... Bueno, estamos en comunicación, una persona que le tocó estar también dentro de la botanera. Siempre en la Argentina te toca asumir, nunca en momentos felices. ¿Okay? Dice que siempre en momentos críticos tomar decisiones, que negociar con el fondo, política cambiaria, monetaria, que es el señor Sebastián Galiani. ¿Qué tal, Sebastián? Muy buenas noches. Economista, doctor en economía. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Un placer estar con vos. No, un placer, Sebastián. Sabemos que estás desde Estados Unidos. Bueno, acá mucha expectativa el día de ayer, el día viernes, los anuncios. ¿Te esperabas que el gobierno en esta instancia saliera directamente del cepo cuando se esperaba más adelante, cuando se especulaba también con la cuestión electoral? Bueno, creo que salir del cepo era uno de los grandes desafíos. Yo escribí un artículo sobre el primer año de Milei hacia fin de año, en el que decía, bueno, había tenido muchos éxitos, especialmente en lo fiscal y en la baja de la inflación, y que los 2 grandes desafíos que tenía era salir del cepo de forma no traumática y ganar las elecciones de medio término para poder continuar con su gobierno y además con un programa ambicioso de reformas como tiene el presidente Milei. Me parece que ha dado un paso muy importante en esa dirección. Creo que estamos ante una salida no traumática del cepo. Por supuesto que yo creo que lo que se anunció hoy es todo muy bueno lo que se anunció ayer es todo muy bueno y que cuando el mercado lo vaya procesando, lo que va a ir mirando, creo, es si con este tipo de cambio que se vaya a fijar dentro de las bandas, el gobierno empieza a acumular reservas, ¿sí? Eso va a ser importante en la dinámica hacia futuro, pero en el corto plazo me parece que el mercado va a reaccionar muy bien. Básicamente las bandas cubren el valor del dólar blue. Yo espero que se ubique de entrada por abajo del blue y que sí va a tener cierto impacto en la inflación, que igual este mes ya dio más alto de lo esperado. Creo que se venía dando una discusión y yo participé de ella. Yo creo que el tipo de cambio fijo estuvo bien en un comienzo porque no había un ancla fiscal. Después se llegó al equilibrio rápido, pero
si el gobierno hubiese dicho vamos a llegar al equilibrio fiscal en 2 meses, no era creíble el primer día de gobierno y eso no hubiese actuado como un ancla. Entonces, mi posición al principio de gobierno era que estaba bien fijar un tipo de cambio mientras se hacía el equilibrio fiscal, pero que en algún momento iba a tener que abandonarse. Si uno lo piensa desde el punto de vista electoral, por ahí hubiese sido mejor hacerlo antes, pero bueno, en algún punto creo que el gobierno trató de llegar hasta las elecciones de medio término sin hacerlo, y entre que la inflación, si bien bajó mucho, no llegó nunca al nivel de la devaluación, ¿no? Al nivel del crawl, y además lo bajaron el crawl al 1, y en ese contexto vino la volatilidad internacional. Bueno, perdió muchas reservas últimamente, y dado eso, esta noticia es buenísima, ¿no? Aparte, vos, ¿cuándo querés realmente la flexibilidad cambiaria? Cuando hay volatilidad, cuando hay volatilidad en el mundo. Claro, eso le vino muy bien al gobierno, porque no es lo mismo anunciar un cambio de fase o recalibrar el tema del programa, que lo hace en un momento de turbulencia, que te da también más herramientas para plantearlo y llevarlo adelante. Sí, además yo creo que ayer el ministro Caputo lo anunció muy bien, porque él lo planteó como, bueno, se terminó una etapa 3, esto está todo planeado, más allá de lo que nosotros discutamos, no importa, uno cuando es ministro tiene que hacer lo que hizo él. Entonces esto forma todo parte de un plan óptimo, y estamos acá donde dijimos que íbamos a estar cuando lleguemos a la situación de poder sanear la hoja de balance del Banco Central, ¿sí? Entonces, en ese sentido, la autoridad del discurso está intacta, me parece, y puede seguir siendo una espada ganadora hacia las elecciones. Por más que ahora tengas 2, 3 puntos más de inflación, ¿sí? De lo que hubieses tenido. Incluso, digo, por ahí es casualidad, ¿no? A veces uno de los economistas le tratamos de dar más racionalidad a las cosas de la que tienen. Incluso si vos decís, decime un día de este mes en el cual era óptimo anunciarlo, era ayer cuando tuviste un mal dato de inflación para taparlo, ¿sí? O sea... Sí, eso lo hicieron perfecto. Quizás originalmente iban a esperar al lunes con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, pero no, el calendario del INDEC decía que había que anunciar hoy la inflación, y entonces salieron atrás de eso, me pareció brillante. Y la otra cosa que me pareció muy buena de los anuncios del ministro Caputo es que quizás no fue resaltado tanto, pero claro, como la inflación se va a acelerar un poco, la recaudación fiscal también. Entonces, ¿qué dijo? Vamos a profundizar el ajuste fiscal, en parte para ayudar a frenarla, ¿no? Para ponerle todavía un ancla fiscal más fuerte, y como mensaje hacia los inversores, porque ahora, si vos decís, ¿cuál es el próximo objetivo del equipo económico? Y la caída del riesgo país. Entonces, en ese contexto, decir, voy a ganarme esta suba que viene vía precios en la recaudación para para tener más superávit y que me caiga más rápido el riesgo país, es realmente encomiable, ¿no? ¿Y cuánto puede bajar el riesgo país y en qué velocidad? Porque recién lo discutíamos acá, que el riesgo país llegó a estar en 600 puntos, hoy está con una sobreexageración arriba de los 900 puntos. ¿Se puede bajar el riesgo país por debajo de los 500 puntos rápido? ¿O depende ahora del éxito de la implementación de la fase 3 también, obviamente? No, yo no creo que dependa tanto de Argentina como del mundo. O sea, de nuevo, si empieza a bajar la volatilidad mundial, yo creo que se puede ir rápido. No sé, uno tiene una capacidad teórica de ver hacia dónde va, qué valor, me parece que ya es un poco más arriesgado, pero a 600, 500 puede ir. Lo que pasa es que si se acelera el conflicto Sí, internacional. Por las tarifas, ¿sí? No me salía, por las tarifas. O sigue creciendo la tasa de interés en Estados Unidos y hay un flight to quality, aunque no parece, porque básicamente parecería como que los mercados se están desprendiendo de los bonos americanos. Pero digo, ahí hay ruido, y ese ruido le pega a Argentina, y como se estaba discutiendo en el panel anterior que tenés
en el programa, Argentina tiene un beta bastante grande, entonces cuando las cosas empeoran en el mundo, acá te pega muy fuerte y después te recuperás también muy fuerte. O sea que por eso digo, puede ir a 500, pero también puede no ir si la bolsa cae 3 días seguidos, digamos, en el mundo, ¿no? Entonces, Sebastián, hay que ponerlo en contexto de lo que pasa relativo a lo que está pasando en el mundo. y tengo la última, que esto, a ver, recién lo deslizaste al comienzo de la entrevista, es ¿qué valor te imaginás que va a debutar de tipo de cambio? ¿Cuál es esa convergencia? ¿Cuál es el tipo de cambio que va a debutar el día lunes en el mercado? Recién deslizaste que es algo por debajo del blue. ¿Qué valor te imaginás? ¿Cuál sería esa banda inicial? No, a mí es imposible, ¿no? No es como que hay una fórmula ni nada. Es lo que sea el lunes y puede ser distinto al martes. Yo lo que digo es que no creo que se ponga en el tope de la banda, pues se pone ahí, sí estaríamos equivocados. Los que estamos viendo esto con mucho optimismo, estaríamos equivocados, porque entonces se puso al tope de la banda, quiere decir que ya desde el día 1 hay problemas, ¿sí? Entonces digo, o sea, razonando en que yo creo que esto va a ser bien recibido, y que parte de la demanda de dólares que estábamos viendo tenía que ver con la incertidumbre sobre qué era exactamente lo que iba a pasar con el tipo de cambio. Eso, una vez que esa incertidumbre se resolvió, con lo cual ahora parte de ese portafolio va a volver a pesos, ¿sí? Entonces creo que va a estar seguro por abajo de donde estaba el tipo de cambio blue, y no me extrañaría que esté abajo incluso de 1300. De hecho, el dólar cripto está ya por ahí, así que... Sebastián, te agradecemos mucho, muy amable por la comunicación. Por favor. Muchas gracias, hasta la próxima. Bueno, escuchamos acá todas las voces. Bueno, Galliani le tocó estar también en la botonera complicada, que se fue en el 2018, fue funcionario de Macri. ¿Qué puedes agregar de lo que dijo Galliani? Yo diría que la decisión tomada fue buena. Un poco tarde, un poco más tarde de lo que yo hubiera esperado. No me parecía que la fueran a tomar, pero me pareció valiente lo que hicieron. A mí me parece que la bajada del riesgo país va a ser importante, que puede llegar a 500, 600, como estábamos opinando. Me parece que muy rápido puede llegar a eso. Y también cuánto va a ser la suba de la bolsa, que viene subiendo, a ver si va... Espero que Trump no diga nada y nos arruine la recuperación del lunes, ¿no? El secretario del Tesoro no diga nada raro. No, nada. Hablando de eso, Orlando, y sé que vos sos un tipo que te gusta también invertir en la bolsa, Paula Bugía nos trajo los 3 escenarios que hay que mirar de la bolsa de afuera. Digamos, bueno. Digamos, los 3 escenarios se pueden dar y dónde invertir en cada escenario. El escenario 1 es, bueno, si hay un rebote, ¿no? El escenario 2 es, hay otro que se pudre todo, ¿sí? Y después está el intermedio, ¿no? Como decían, se resolvió todos los problemas. Así que interesante para que vos también juegues dónde están invertidos, que más allá de la euforia argentina, estar una cartera bien equilibrada. Podemos hablar desde el lunes, ¿no? Sí. Plazo fijo dólar, qué pregunta, ¿eh? ¿Tasa de interés? Digamos, no tenemos respuesta. No hay respuesta. No hay respuesta. Pero no hay todavía datos para evaluar eso. O sea, el plazo fijo está a 29% o algo así hoy, y bueno, eso no creo que sea el valor que va a tener el lunes, va a tener un valor mayor, me parece a mí. Más con el dato de inflación, que sabemos que le impacta a las tasas, ¿no? Sí, y más que quiere debutar. Yo creo que se va a anunciar, digamos, una tasa en los próximos días, ¿no? Yo creo que sí, se va a anunciar, y eso va a ser una definición para ver también las brechas acerca de si se va a ir más hacia 1400 o más hacia 1000. Obviamente nosotros pensamos que va a ir más cerca de 1400. Estamos calculando 1275 o algo por el estilo, como apertura del lunes. No es porque tengamos alguna bola de cristal, no lo tenemos nada. A ver, coincidís con Galliani que che, ni arriba ni abajo, algo intermedio que debuta ahí se vaya deslizando también. Por eso es tan importante el ancla de la tasa de interés. Sí, el gobierno obviamente que va a hacer todo lo posible para que en el día del debut no tengas que ir a estar rescatando dólares a 1400, ¿no? Entonces, imagino que se va a secar un poco más la plaza de pesos, la licitación que está pendiente es un punto a tener en cuenta, el aumento de tasas. Ya el Banco Central hizo algunos movimientos el día viernes, con lo cual los bancos tuvieron que salir rápidamente a hacerse de pesos. Bueno, se fue tratando de establecer el escenario para que el lunes no haya
bueno, un salto fuerte del tipo de cambio, ¿no? Sí, y sabemos que es muy importante el salto inicial y después mantenerlo. Ahí me acuerdo cuando salió del cepo, ¿se acuerdan? Praticay, que estaba, era 12, era 13, era 15, era 18, era 20, más arriba, más abajo, que la idea era llevarle un valor que lo pueda sostener y que se vaya apreciando, ¿no? Claro. El tema, si te quedas corto, ahí sí el pass-through puede ser enorme porque ahí el programa pierde fuerza y aparte ahí o tenés que empezar a subir las tasas. Entonces, el debut para mí es clave y ese es el laburo más complejo de la banda, es más quirúrgico, tasa de interés, valor del dólar, Fundamental la tasa. es lo que te van El claro. lunes claro dónde va a estar, porque si no, podés encontrarte con uno Volvió de el los carry extremos. trade, pero Al revés. al revés, ¿no? Al revés. Había que Carry vender trade. el viernes los dólares. Tremendo. Ingresá a la Escuela Argentina de Finanzas Personales, www.eafp.com.ar. Análisis fundamental 21 y 22 de abril que no te lo podés perder. Herramienta de inteligencia artificial para inversores, lo da Gustavo Nefa, también la rompe. Acciones y CDRs 29 y 30 de abril. No me acuerdo si este curso lo das Paula, no. No, este no. El tuyo Ya la di uno a rompiste fin de también. marzo. Todos 5. Digo, por lo menos un 4 que le pongan, ¿no? Todos 5. Matemática financiera 5 y 6 de mayo y análisis técnico 8 y 15 de mayo. Recordad que tenés 6 cuotas sin interés y acciones y CDR es un curso súper interesante. Y más si ahora se va a venir. Vas a escuchar a Paula. La recuperación del mercado. Las acciones argentinas, no te lo pierdas. Ingot, el mejor servicio de alquiler de caja de seguridad privada de la Argentina. ¿Por qué? Porque brinda la mayor tranquilidad a la hora de resguardar tus valores mediante la más moderna tecnología. Visítanos en Microcentro Flores Nordelta, Córdoba, Punta del Este y ahora también en el centro comercial de Nuevo Quilmes Plaza. Somos Ingot, somos la verdadera seguridad. Ingot llegó a Latinoamérica aplicando la más alta tecnología al servicio de alquiler de cajas de seguridad. Un espacio exclusivo donde confidencialidad, flexibilidad y seguridad se unen en un mismo lugar. Ingot, vení, conocenos. En tiempos de incertidumbre, asegura tu futuro invirtiendo en inmuebles con E-Inversiones. Podés acceder a inversiones desde solo $39.000 en el exclusivo Parque de la Innovación. Y ahora con la posibilidad de pagar en cómodas cuotas. Sé parte del desarrollo del Puerto Madero que se está tomando la forma en Núñez. Visita einversiones.com.ar y descubrí todo lo que tenemos para vos. Bueno, vamos a ordenarnos. A ver, quiero hablar de ganadores y perdedores. Ganadores y perdedores de la medida. Hablo economía real. Ganan los importadores, ganan los exportadores. ¿A quién lo favorece? ¿A quién lo...? Digamos, en largo plazo, por ahí podemos decir, favorece a todo. Pero en el corto plazo, el lunes, ¿quién se está agarrando la cabeza hoy? Dice, che, ¿por qué me agarró esto? Los o no? importadores. Importadores, pum. Claro, porque eso es una devaluación que la van a tener que pagar ellos. El Y los exportador va a estar exportadores dicen- contento porque puede encontrar más tipo de cambio a precio oficial, va a estar conforme. El importador va a estar negativo y ahí se va a ver también el impacto tanto de la exportación agropecuaria, agrícola y pecuaria, y como de la parte petrolera que también va a subir porque el tipo de cambio va a ser más alto, ¿no? Sí, y también recordemos que esto también habilitaría gradualmente, porque todavía, a ver, del cepo no se salió en su totalidad, no sacaron todas las restricciones cambiarias, que ya le das cada vez quedan menos... Todavía hay derechos de exportación. Claro, todavía hay un montón de cosas, pero digo, bueno, uno me dice, bueno, ¿cuánta guita puede ingresar después? Yo creo que el gobierno, las fases siguientes son poder salir al mercado. Hay algo que no hablamos, es si baja el riesgo país, ya salimos más o menos del cepo. Porque si mañana podemos colocar deuda, ahí salimos del cepo. Del todo. Salimos del cepo. La recategorización de Argentina, que algunos dicen, pasaría no a frontera, pasaría directamente a emergente. No sé, estoy soñando mucho, estoy loco. ¿Está cerquita eso? La proyección del gobierno es tratar de salir del cepo en agosto, por lo menos, llegar antes del gran turno electoral sin el cepo cambiario. Lo que va a tener que esperar es cómo responde el mercado a esa necesidad de poder ir incrementando las reservas, que es una de las metas que tiene este acuerdo que acaba de firmar con el Fondo Monetario Internacional. Se tienen que ir reconstruyendo las metas, las reservas fiscales, Sí, la las reserva del reservas. Banco Central, a partir no solamente del propio préstamo del Fondo Monetario, sino de lo que el Banco Central pueda ir adquiriendo en el mercado. Entonces habrá que ver cómo responde el mercado a eso para que finalmente, con más reservas, baje el riesgo país y tenga la oportunidad, con un riesgo país de 500, como estaban diciendo, de poder salir al mercado y renovar los vencimientos que tienen por delante, ¿no?
muy interesante lo que viene. Si tenés que elegir, Paula, y también Orlando, Walter, para todos, ¿por qué no armamos el top 5? Por ahí me quedo corto. Decir, estas son las acciones que tenías que tener, ¿no? Primero. Pero decir que con este nuevo escenario, porque ahora sí, a ver, esto sube todo porque no hay perdedores, digamos. A ver, hay perdedores, pero lo que acá se está fortaleciendo es la macro. Claro. Entonces, hay perdedores de corto, ganadores de largo, ¿no? Pero ¿cuáles son los sectores que hoy decís, los bancos los favorece todo esto? Porque vimos las acciones bancarias que subieron un montón en la previa, el día viernes. ¿Siguen siendo los sectores energéticos lo de siempre? Bueno, cuando vos pensás en los exportadores, lo primero que te viene a la cabeza es saludar Ternium, Argentina, sin duda. Después Vista exporta más de lo que exporta YPF, porque YPF tiene una parte combustible de estar integrado. Un TGS, un Pampa en menor medida. Los bancos es un gran signo de interrogación. Por flujo, si empiezan a entrar inversores de afuera, yo creo que sí. Hay Banco Galicia, Banco Macro pueden beneficiarse por flujo más que por fundamentals. A primeras no se me ocurre cómo se benefician de esto. Van a tener menos negocio de contado o MEP en el banco, pero no creo que fuera una parte importante. Sí, por ahí el banco lo que está buscando es la securitización del sistema. Entonces, que ingrese en flujos y todo eso le permite ampliar su capacidad operativa, que está muy limitada. Sí. Pero bueno, eso es una fase más adelante. Sí, los más obvios es, como decía Orlando, todo el tema de los exportadores, y estos son los primeros nombres que uno se le viene a la cabeza, ¿no? Bueno, ¿les parece? A ver, decime cuánto estamos del corte y después cuánto me queda. Perfecto. Bueno, vamos a ir acá, si les parece, nos vamos a ir un poquito de Argentina, porque esto también, a ver, es un mercado financiero y afuera tampoco es una fiesta, por más que... A ver, ahora por lo menos el despelote quedó claro que es Estados Unidos, China, Estados Unidos. Eso quedó claro, ¿eh? No era con Francia, no era con Argentina, no era con México. No, Europa quedó dolido, pero hay predisposición para negociar y llegar a un acuerdo. Ojo que dijo la Unión Europea que si no llega a haber una negociación exitosa, se van a tomar represalias también, con lo cual está todo tenso todavía. Bueno, pues también, a ver, tienen que poner una posición. Pero eso te sumo, la tensión real está con China. Y a eso te sumo que el Mercosur debería acelerar los acuerdos con Europa, ¿no? Claro. Más que nunca. Exactamente. Sí. Bueno, vamos 3 escenarios. Pauli, ayúdame a hacerlo lo más rápido posible, no tengo mucho tiempo. 3 escenarios posibles. ¿Dónde invertir ahora? Estamos hablando del contexto internacional, después lo vamos a anclar también con Argentina. Estos son los 3 escenarios. Recuperación en B, retesteo, que imagino que son los precios, ¿no? Sí. Y nuevos mínimos de recesión, que es decir, recuperación es como, esto fue una fake news, no pasó, lo soñaste, retesteo, bueno, probar algo nuevo y bueno, nuevo mínimo se pudrió con Europa, se pudrió con China todo. Y vaya a ser dónde vamos. Explícame rápidamente cuáles son estos 3 escenarios y después vamos a la cartera de cada escenario. La recuperación en B, acá no pasó nada, volvemos a los máximos de febrero de 6.200 o lo superamos a 6.500, escenario improbable para mí. El segundo es el retesteo, es nuestro escenario base. Vas a testear el nivel de 5.500, 5.800 con esta pausa de 90 días y porque la verdad que el mercado no está priceando bien lo que son los riesgos en macro y de mercado de lo que se anunció, ni las valuaciones, ni los posicionamientos, ni las ganancias esperadas del S&P reflejan lo que anunció Trump. Con lo cual, nosotros creemos que vas a hacer retesteo de 5.500, 5.800 y después caes a un escenario un poco más de recesión o desaceleración económica importante, que son niveles de 4.300, 4.500. Entonces, cuando haces... Eso sería volver años atrás. Años atrás, pero que estaría acorde con un escenario cercano a una recesión. Que, ojo, puede ser que sea de 3, 6 meses, 9 meses... pero que el mercado hoy no lo está priceando correctamente. Y después, el tercer escenario, que tampoco lo vemos muy probable, es que no tengas un rebote ahora y que te vayas directamente al escenario de los 4.300, 4.500 de recesión que te dije antes. Pues eso va por el carril del medio. Sí. Claro. ¿Okay? Ni que vuelve toda la normalidad, que eso ya está, el daño ya está hecho y está planteado, y aparte no vas a hacer semejante despelote para quedarte con lo mismo. ¿Está claro? Eso está claro. Y el escenario de recesión me parece que perdemos todo. Vamos a la cartera, que esta sería la cartera para el rebote, ¿no? Sí, lo que yo estoy diciendo es que
las próximas semanas o los próximos meses esperamos un rebote a 5.500, 5.800. En ese momento hay que vender algunas cosas, hay que rebalancear las carteras hacia activos más conservadores y de alta calidad. En el rebote uno tiene por obviedad ir a lo que más cayó y lo que tiene más volatilidad, que es tecnológicas y consumo discrecional. Vas a ver que muchos de los activos te lo repetís. ¿Por qué el XLK y el MAX y no el QQQ, por ejemplo? Por más que tiene otros componentes, Porque ¿no? me parece que la caída estuvo muy concentrada en la MAX 7. Entonces, en el KLQ o en el MAX son las magníficas, es un ETF de Magnificent 7, o sea que ahí vas directo al hueso. Porque me parece que el QQQ tiene muchas otras cosas. El tecnológico es tecnológico puro. Bien. Bueno, consumo discrecional 15%, sector financiero XLF también, que es un sector que todavía no viene de máximos. No, por ejemplo, acciones como JP Morgan que reportó muy bien, por eso subió, bajó un 20% de sus máximos. A mí me gusta, igual que Blackstone, y hay BlackRock, hay varias acciones del sector que están atractivas. Bueno, acá metiste también, el RASE, que vendría a ser las pymes mucho más grandes que las nuestras, las pymes americanas, ¿no? Correcto, que también muy castigadas este año. Y yo creo que está pasando algo, esto lo quiero mencionar, está pasando algo muy extraño, que lo que ha sido refugio de valor en el pasado no está funcionando. Los bonos del tesoro de 10 años, que en un escenario recesivo en general son un refugio de valor, ahora la tasa está en 4,5. Tuvo un performance horrible la semana pasada y el dólar estadounidense está llegando a mínimos de años también. Eso es son cosas buenas para mercados emergentes, sobre todo la parte de dólares. Bueno, acá tenemos mercados emergentes, que acá metemos, todos los emergentes importantes. China también está metido Brasil y demás. El EWZ con Brasil. Reforzar algunos de los emergentes. Y después, acá India, que vos lo venís siguiendo mucho, India, en muchas oportunidades planteaste corrigió, el año pasado tuviste una rotación desde India a China, entonces India habrá corregido un 20% y la verdad que se volvió muy atractivo. Está negociando mucho con Estados Unidos. Yo creo que va a ser uno de los grandes beneficiarios en las negociaciones con China. Ya se está hablando de que el Apple podría pasar de producirse en China a producirse en India. Nos queda una cartera más porque, a ver, ¿qué opinas, Orlando, vos que sos un tipo también que ha invertido en todas, ¿no? En todas las épocas, buenas y malas. Buenas y malas. Hoy, ¿cómo te cambia tu cabeza a nivel global y local? ¿Dónde hay que invertir hoy para estar tranqui? Bueno, en principio, digamos, los mercados americanos son lo que más hablamos nosotros en ellos. Lo que más se trata de ver ese mercado a dónde puede ir y las alternativas de rebote o de recesión o recupero en B. ¿Vos compartís que estás en escenario medio, ni una ni la otra también como Paula? Yo creo que sí. Yo sería más bien partidario del mercado medio, del camino del medio, como decían los políticos. Bueno, entonces vas con el rebote también. Tal cual. Excelente. Ingresá a barriolamagdalena.com.ar, un barrio que lo tiene todo ubicado en Canning, porque es un barrio consolidado, más de 400 familias viviendo, forestación centenaria, 2 zonas deportivas de más de 10 hectáreas cada una. Tenés todo lo que querés. A ver, si tenés chicos ni hablar, y si tenés algunos años más, también tenés para disfrutar todo. De parque acuático, skate park, cancha de tenis, fútbol, lo que se te ocurra. barriolamagdalena.com.ar y coordiná para ir a conocer lo que te vas a enloquecer. Te va a volar la cabeza. Tenemos una cartera más. Antes de ir a la pausa, acordá de suscribirte a nuestro canal, Mundo Dinero. ¿Ok? Mundo Dinero en YouTube, ahí lo ves. Subimos siempre el programa, podés repasar todos los contenidos, subimos contenido permanentemente. Hacemos la trampita, vamos a la pausa y cuando volvemos a contar la cartera, que está mal, a la gente no le gusta eso. Pausa y volvemos. Gracias, Mari Sushi, por acompañarnos. Como siempre, el mejor sushi. 1162856906. Así que ya se viene con todo. Bueno, tenemos la otra. Vimos la cartera del rebote, ¿ok? La transición y después el post-rebote. ¿Ok? ¿Cómo es esto, Paula? El post-rebote, como te digo, después del rebote tenés muchos riesgos económicos. La rotación de cartera. Correcto, tenés que rotar la cartera, salir de algunos de los sectores tipo tecnológicos o consumo discrecional e ir a salud, básico.
mantenemos en ciertos sectores como el financiero, mantenemos emergentes, Brasil, oro, todo eso lo mantenemos y agregamos empresas que paguen dividendos altos como Verizon, Amgen o Altria. Pero lo importante es esto, es que ese rebote hay que usarlo para mejorar la calidad de la cartera pensada más en el largo plazo, porque lo que está pasando afuera es un cambio de paradigma y va a tener un impacto importante en la economía. Así que creo, programón, obviamente tenemos un montón de dudas, pero también tenemos esa euforia interna, que obviamente que las medidas se implementen bien, que le vaya muy bien al gobierno, a todo, que se implementen correctamente y que el mercado vuele, que recupere, ¿no? Tal cual. Que Un poco de rompa alegría. un poquito de alegría. Por lo menos, ¿viste? A veces escucha a la gente del programa y dicen, che, ustedes hablan de esto. Bueno, es un programa que se dedica a esto, economía, finanzas, nos gustan las inversiones, nos gustan los negocios, tratamos de manejarlo siempre con responsabilidad, por eso una euforia media, ¿no? La expectativa creo que es positiva, lo que hizo el gobierno está muy bien, lo hizo con la urgencia, no importa, manejó bien la urgencia, ahora que la implementación sea impecable, porque si no están los fantasmas siempre de Argentina. Acá en la Argentina el problema es que 2 más 2 no te da a veces 4. No. Es el problema. Y menos a vos te tocó estar en eso, en el librito, anunciabas algo y al otro día, ¿qué pasaba? No se sabía. No se sabía, es así. No No sé cómo van a dormí por la responder. Es tremendo. Sí, es una época muy dura en la que me tocó estar a mí con la hiperinflación de Alfonsín. Y encima el ministro murió y quedé yo a cargo de toda la economía. O sea que En un momento fue hermoso. durísimo. Realmente espectacular. Un día tenés que contar esa anécdota porque el día cuando te enteraste, ¿qué hiciste? Viste, No hay sabía. noticias que te pones contento, no sé, vas a ir te citaron al Mundial, te pones Sí. contento. En esta no. No, en esta no. Efectivamente no, porque encima me caía a mí toda la responsabilidad de tratar con la hiperinflación. Tenía que ver si lo que había hecho estaba bien, estaba dando buen resultado o estaba yendo mal, digamos. Inclusive los sueldos no los pagamos por mes, sino por semana, inclusive los mensuales. O sea que había muchas dudas acerca de los resultados. Sí, me imagino. Bueno, esperémonos que eso haya quedado en la historia y que no volvamos a esas Esperemos que etapas no. nuevamente. Gracias, Orlando, un placer que haya venido. Gracias, Gracias. Paula. Placer. Gracias, Walter. A vos, Valeria. Bueno, buena semana y bueno, que pasemos una Semana Santa también tranquilo después, la semana que viene. Semana corta para los mercados por ahí locales la que viene, así que buena semana para todos. Buen fin de chau.